buenos días. Estamos hoy con Ángel Barahona, que es director del Departamento de Humanidades de la Universidad de Francisco de Vitoria, varias carreras, y un especialista en René Girard. Y debido a nuestra lectura del Señor de las Moscas y comentándolo en relación a la asignatura de Historia, donde estamos viendo un poco también el recorrido de cómo se van creando las sociedades modernas y la relación con el origen de las sociedades antiguas, ¿no? Pues creímos necesario poder profundizar un poco más, ya no tanto incluso en la novela, que la analizamos un poco, sobre todo en las teorías miméticas de Girard, para poder entender mejor las dinámicas de las sociedades, ¿no? Lo que queremos profundizar, y para eso hemos invitado a Ángel, y por lo tanto te damos la palabra y cuando quieras. Bueno, muy bien. Pues os voy a poner un vídeo dentro de unos minutos para que comprendamos un poco que el intento de penetrar en cuál es el origen de la cultura a través de la etnología, de la antropología cultural y de la literatura, como el caso de Golding, es en el fondo, porque la pregunta que tenemos todos es: ¿somos violentos? ¿Forma parte constitutiva de nuestra naturaleza la violencia? Si esto es así, optaríamos por creer que lo que tendremos que hacer es un itinerario hacia la reconciliación o la paz, y que eso es lo que está sucediendo con, digamos, esta implementación de la democracia que evolutivamente nos lleva hacia pactos, contratos sociales que mejoran nuestras relaciones vitales, o qué. O en el fondo no es ese mundo hobbesiano originalmente, ¿no?, de que el hombre es ese lobo que depreda a otros lobos, y que para eso hace falta un Estado totalitario y hegemónico que sea mayor que la fuerza o la suma de las violencias individuales. O, por el contrario, deberíamos de rescatar un mundo rusoniano donde Le Bon Sauvage, el salvaje originario, es maleado por la sociedad y, en el fondo, la violencia es un producto cultural, pero que lo que hay en la antropología es solo agresividad, la necesaria agresividad biológica para sobrevivir en un mundo hostil, en este mundo adaptativo, violento, que es el medio que se nos impone como tal, ¿no? Y que nosotros, en esa bondad originaria, somos maleados por esta circunstancia, ¿no?, de tener que sobrevivir relacionándonos con los demás, y a veces no es fácil esa convivencia, ¿no? Entonces, esta es la idea que rige un poco el planteamiento, ¿no?, de Golding y el planteamiento de Girard, y la pregunta fundamental: ¿quiénes somos nosotros? Constitutivamente hablando, ¿qué es el hombre? ¿Un ser agresivo, un ser violento? ¿La violencia es cultural o es biológica? Esas son las preguntas que hay detrás. Entonces, ¿cómo empieza Girard a preguntarse por estas cosas? Es su propio itinerario biográfico intelectual nos dice, ¿no?, por dónde van los tiros. Él también se interesa por Golding, porque es un ensayo casi más que una novela, es un ensayo, ¿no? La escribe en el año 1953, recientita, calentita, la Segunda Guerra Mundial, donde toda la humanidad está escandalizada por las bombas de Hiroshima, los 60 millones de muertos, o 70, el caos que se monta entre las ideologías comunistas, capitalistas, en la Guerra Fría. Permanece siempre la tensión entre culturas, tribus o las neotribus, que serían las naciones-estado, y no hay forma de solucionar esto. Esta es la pregunta que se hace Golding. Y por eso trata en la literatura, como en la literatura solo se derrama tinta y no sangre, pues trata de bucear en la literatura para encontrar una respuesta a esta inquietud. Y más siendo judío, el problema es darle una solución a este tema, o por lo menos ir en profundidad a ver si realmente hay, o tenemos que resignarnos a ser depredadores, ¿no? Y tal. Entonces, Girard parte de esta
idea, pero lo hace a través de la literatura. Él, en principio, es un crítico literario que emigra a los Estados Unidos, aunque era ya medievalista y había estudiado muy bien la Edad Media en Francia y en Europa y todas las guerras y todo el tinglado que hay en Europa, que es siempre un campo de batalla. Pero se empieza a interesar por la literatura porque es el hueco universitario donde él encaja muy bien en Estados Unidos. Y ahí se empieza a dar cuenta de que todos los grandes dramas literarios tienen esa estructura, ¿no?, de duelista, de rivalidad. El drama consiste en que dos personas o se enfrentan por un territorio, por el prestigio metafísico o por una mujer. Si son varones, que casi siempre el drama shakespeariano o dostoyevskiano está centrado en la masculinidad, en el macho, alfa, en esta preponderancia del macho, ¿no? Y empieza a advertir cómo hay un denominador común en todas las grandes obras literarias. Buceando en esto, en cómo estructurar esto desde el punto de vista científico, él empieza a descubrir lo que llama dos tipos de mediación. En el fondo, y para que no nos perdamos, lo que descubre es que el ser humano es constitutivamente mimético. Esa mímesis es que en el fondo, y también en la superficie, ¿no? En los niños es también en la superficie porque no tienen factores de inhibidores que oculten su mimetismo, ¿no? En el fondo, decía, es que mi deseo siempre viene de alguna forma predeterminado, o mejor dicho, condicionado. Predeterminado no, porque para Girard siempre hay un plus de libertad en el ser humano para elegir los modelos y para decidir si positivamente acepta ese modelo o lo rechaza. Eso sería determinismo, determinación. Él habla de condición, de que siempre, de alguna forma, estamos mirando cómo los demás miran, mirando cómo los demás nos miran, deseando según desean los demás. Las pruebas empíricas que constatan científicamente esta intuición son evidentes. No tenéis más que mirar la moda. En matemáticas es el número que más se repite, ¿no? Pero en la vida social es aquello que hacen la mayoría de las personas. Es verdad que eligen determinados diferentes modelos y parece que hay una diversidad, una pluralidad enorme, ¿no? Pero ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Todos hacemos lo mismo, vamos a los mismos restaurantes porque están llenos, nos atraen las mismas marcas de ropa, vemos los mismos programas, nos dejamos arrastrar. El concepto de masa y multitud es un fenómeno interesante en Girard, ¿no? Porque la multitud es un sonambulismo colectivo. Vamos donde hay que ir porque van todos, nuestros amigos, los grupos, las manadas, los rebaños, flock, de los mamíferos se repiten en la sociedad humana. Nos gusta el agrupamiento, el arropamiento afectivo, el pensar, el hacer, lo que hacen los demás. Nos da cierta seguridad psicológica esta aquiescencia con la voluntad del otro, es decir, hacer lo que hacen todos. Porque ir contracorriente es un plus de libertad que nos da mucho miedo y mucha inseguridad. Aquel que va contra los otros siente cierta inestabilidad emocional, ¿no? Es mejor dejarse arrastrar por la corriente y hacer todo lo que los demás hacen, ¿no? Esto es lo que llama Girard ser constitutivamente mimético. Y decía que esas dos mediaciones que él descubre en la literatura, muy importantes, la primera es la mediación interna, digamos, es que en los personajes de las novelas que se entreveran en el propio desarrollo dramático, están en las mismas esferas que se interpenetran y eso casi siempre acaba en duelo. El duelismo es una fórmula muy interesante de la literatura que llega a su éxtasis en el Sturm und Drang, en el romanticismo alemán y ruso, donde dos individuos se pelean con armas para matarse el uno al otro por la disputa de un objeto que está en el horizonte de los dos lo quieren. El objeto no es tanto lo más importante en su relación rival o conflictiva. El objeto pasa a un lugar secundario. Al final lo que importa realmente es el prestigio metafísico, es yo lo tengo, tú no lo tienes. Porque al final los objetos verdaderamente valiosos son aquellos que o son tuyos o son míos y no son compartibles. Un diamante partido por la mitad no vale lo mismo. Otro ser humano en la disputa de dos que le aman
partido por la mitad no vale lo mismo, o es tuyo o es mío. Entonces, esa mediación interna siempre aboca a una rivalidad sin objeto que acaba con la muerte del otro. En la mediación externa, que esta es también muy interesante, en la literatura funciona muchísimo la mediación externa. El caso, por ejemplo, de Stravogin en Los endemoniados de Dostoyevsky, o Amadís de Gaula en Cervantes, ¿no? Don Quijote imita a un hidalgo de las novelas de caballería, como él, de segundas, pero este hidalgo está mitificado porque en el fondo responde a la figura artúrica, al mito del rey Arturo, ¿no? El caballero perfecto que conquista damiselas y castillos, etcétera, y que en esa imitación del modelo externo a Don Quijote le vuelve loco, pierde el suelo. Y esto es fácil de ver en los niños que no tienen ese factor de inhibición. Por ejemplo, tú pones a ver una película de Batman o de Superman y a los 2 minutos que termina la película están pidiendo a su madre que le ponga una capa roja, una capa negra y empieza a saltar por los sofás, ¿no? O va uno vestido con la camiseta de Messi y siente lo que llama el psicoanálisis la transferencia, ¿no? La identidad, ¿no? El que quiere ser como su héroe. Esa es la mediación externa. Si uno imita tanto a Messi, que se viste como él, hace los mismos gestos que él, estudia la personalidad, o como pasa en Estados Unidos con el fenómeno de Elvis Presley o de Michael Jackson, ¿no? Pues es ridículo de cara a los demás el ver a un tío vestido como Elvis Presley haciendo los mismos gestos que él, muy ridículo, pero en el niño ese factor existe, ¿no? Os pondría montones de vídeos si tuviéramos un curso entero para hablar de esto, pero vamos a centrarnos, ¿no? ¿Qué es lo que descubre entonces Girard que es tan importante? Que lo que en un principio empieza siendo una imitación triangular, el sujeto mira al modelo para desear el objeto, eso es la relación triangular, ¿no? En un momento determinado el objeto desaparece y lo que importa es esta tensión entre el sujeto y el modelo, que acaba siempre, siempre en una rivalidad interminable que, y aquí viene el punto, ¿no? Que no basta con un toma y daca, con un yo te doy, tú me das, con una reciprocidad simétrica, horizontal, interminable, sino que suele escalar hasta los extremos, ¿no? Eso será el último libro de Girard cuando trate el libro de la guerra de von Clausewitz, ¿no? El gran teórico de la guerra que luchó contra Napoleón, un coronel prusiano que estuvo encarcelado por Napoleón, que es digamos, el libro de cabecera de todos los militares, ¿no? Entender esas estrategias de la guerra napoleónica, cómo funcionaban. Pero lo que dice Clausewitz es esto, que empieza un toma y daca, una reciprocidad, yo te doy, tú me das, yo te devuelvo, tú me devuelves, ¿no? Y que por una causa secundaria como un territorio o una especie de prestigio, de orgullo, ¿no? Porque los pueblos tienen tanto orgullo como los individuos. El duelismo no solamente es entre los individuos, Clausewitz dirá que es entre las naciones también. Y él habla de la guerra como un duelo. El duelismo es a espada o pistola, ¿no? Pero la chica es mía o el territorio es mío, etcétera, ¿no? Entonces, esa Monteos Extremes, porque lo escribe en francés, aunque él es alemán, esa escalada a los extremos no tiene límites. Al final es la guerra de todos contra todos. Sería la corroboración del sistema jovesiano, ¿no? La necesidad de un leviatán, de un estado totipotenciario, ¿no? Que eliminase estas diatribas permanentes entre los pueblos para solucionar el conflicto. Vale. Este es el primer descubrimiento. Entonces, inmediatamente Girard, al ver que la literatura es monótona y todos los dramas funcionan de la misma manera, y si leéis a Shakespeare como a Flaubert, como a Madame Bovary de Flaubert o a Los endemoniados de Dostoyevsky, y Golding es el éxtasis del siglo XX, y además con la referencia de que ya no tenemos detrás las guerras europeas de los 30 años, no, tenemos una catástrofe mundial que es la Segunda Guerra Mundial, es la pregunta y el intento de respuesta. Somos constitutivamente miméticos, la mímesis es la imitación del otro porque el otro nos garantiza que nuestro deseo es realizativo, nos da la felicidad, nos reviste de prestigio, de reconocimiento ante los demás, que es lo que dirá Hegel, que es la esencia de la relación humana, ser reconocido por los demás, ser admirado, Pero no se queda aquí. El estudio de la etología, y a través de Ashby Montiagu,
Konrad Lorenz, etcétera, Girard abunda en que los animales, los mamíferos, tienen el mismo problema. En sus montadas primaverales, el reto primaveral, la lucha, el antagonismo por montar a las hembras en este macho alfa, etcétera, experimentan el mismo esquema de la relación social competitiva y violenta entre ellos. En los animales hay una diferencia porque sí que tienen un factor inhibidor instintivo de no llevar la violencia hasta el final y matar al macho que pretende las hembras esa primavera, pero en el ser humano no, el ser humano mata al otro. Es un antagonismo mucho más salvaje en el sentido de que la cultura sobrepuja a la biología y no importa tanto la supervivencia de la especie como la supervivencia del clan, de la tribu o de mi propia supervivencia. Con lo cual estamos ante que la mímesis aboca en esa escalada exponencial a una violencia que parece interminable, pero que, y que lo es, pero que tiene etapas en las cuales la victoria sobre el otro o la muerte del otro, el crimen, funda un nuevo orden social. Y aquí viene el punto en el que Girard se fija en la mitología y ve cómo esto que ha descubierto en la literatura se repite y se replica una y otra vez en los mitos fundacionales. Los mitos fundacionales es Rómulo y Remo, ¿no? Que no son nombre y apellidos de una persona concreta, individuo reconocido como tal, sino nombres de tribus que vencen a las otras que son sus rivales. Rival viene de ribus en latín, que significa un río que separa a dos vecinos, ¿no? Moseley, un gran teórico de la guerra, en su filosofía de la guerra, dice que todas las guerras del mundo, el 90% de las guerras del mundo hasta el siglo XXI, bueno, y segunda mitad del siglo XX, son entre vecinos, porque te estás fijando siempre en lo que hace el otro que está a la otra orilla del río Rin. Todas las guerras en Europa han sido entre Alsacia y Lorena y sus determinadas pertenencias, Alemania y Francia, ¿no? El Rin, el Danubio, el Támesis, en las luchas tribales entre sajones y en Inglaterra y tal, el río, ¿no? Que separa la rivalidad. Pero esa escalada de rivalidad entre los actantes, entre los actores, ¿no? De ese duelo colectivo, que sigue y sigue y sigue y sigue en la historia de la humanidad, no encuentra solución. Lo único que hace es cambiar los nombres de aquellas cosas que están en disputa y cambiar los nombres de los actores, cambiar los nombres de las naciones, cambiar las fronteras, cambiar los objetos de rivalidad, pero en el fondo seguimos repitiendo una y otra vez el mismo esquema, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionan los mitos? Los mitos, tened en cuenta que no tenían televisión ni radio, y son miles y miles de años en torno al fuego en el que el chamán, el brujo, los ancianos, los abuelos, van educando a los niños en la experiencia vital que ellos tienen de sus diatribas internas y externas con los vecinos y tratan de encontrar una explicación filosófica a la guerra, a la rivalidad, a la potencial autodestrucción que nos amenaza siempre cuando nuestros vecinos se ponen a desear lo que nosotros ostentamos. Claro, Rómulo mata a Remo, oye, y funda una ciudad. El mito se nos escapa lo que significa porque a lo largo de milenios, hablamos de milenios, de contar el relato a la luz del fuego y a la noche estrellada de los que de generación en generación le pasan esa sabiduría a los suyos, lo van revistiendo de capas de cebolla que lo hacen incomprensible, ininteligible. Todos los que han intentado entender el mito, desde Evans Pritchard, Durkheim, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, etc., al final recurren a reduccionismos, que en ciencia significa esquemas intelectuales que se imponen a la realidad porque nos da inseguridad no comprenderla. ¿Pero es fácil de comprender el mito? Según Girard, sí. Lo que pasa es que hay que hacer utilizar un método hermenéutico, un método interpretativo que nos permita ir al fondo. Y para ir al fondo hay que aceptar cosas que nos escandalizan, ¿no? Y que la ciencia no está exenta del escándalo, porque la ciencia está siempre, siempre impregnada de ideología. Lévi-Strauss lo verá desde su punto de vista biologicista, reduccionismo, biologicismo. Evans Pritchard o de Morgan desde su punto de vista materialista, como Marvin Harris. Durkheim
En fin, no voy a hacer ahora erudiciones que nos alejarían y abrirían muchas carpetas, ¿no? Pero siempre interpretamos ideológicamente, no tenemos la verdad en el análisis de la realidad social. Y casi todos los métodos son muy relativos a la perspectiva ideológica del autor, ¿no? Pero vamos al grano. Los mitos fundacionales, o los mitos, digamos, que explican cuál es el origen de mi pueblo, por qué yo estoy aquí, en este territorio, con esta estructura cultural, me entiendo como familia, con lazos consanguíneos patriarcales, con todos los miembros de mi tribu. ¿Quién soy yo? En los mitos está entreverado de este crimen fundacional. Rómulo mata a Remo y funda Alba. Caín mata a Abel, mito bíblico, y funda Nots. ¿Por qué ciudades? Porque lo que está diciendo el mito es que nuestro orden social, es decir, cómo hemos llegado a establecer cierta paz que nos permite convivir juntos, a nosotros, a los que pertenecemos a este lado del río, ha sido eliminar la diferencia, el otro, el rival, el que está enfrente, ¿no? Pero esto es universal encima. Hay, por ejemplo, zonas que no están contaminadas culturalmente. La India, siempre separada por el Indo, el Ganges y el Himalaya, ni siquiera Alejandro Magno penetra hasta el fondo, ¿no? Se queda en la frontera de esa conquista imperial. Los Vedas, 15 siglos antes de Cristo, ya tenían un mito, el de Purusha y Prajapati, que es lo mismo. Purusha mata a Prajapati y lo descuartiza. El concepto de descuartizamiento es técnico en antropología. Es lo que hace Dionisos cuando crea el desorden, entra en la ciudad. La tragedia griega, Eurípides lo mata, lo descuartiza, se lo comen, el término es técnico, se llama diasparagmos en griego. En el mundo judío igual, el cordero pascual, el cordero del Yom Kippur, mejor dicho, es descuartizado y manducado en una especie de antropofagia, porque el cordero siempre representa la sustitución vicaria de un sacrificio humano. Los animales han sido los sacrificios propiciatorios que sustituyen a los humanos y el sacrificio es universal. Si habéis visto Apocalipto, Mel Gibson, bastante antropológicamente y científicamente hablando, acierta en el análisis de lo que pasaba entre los mayas, los aztecas, los incas, los Vedas en la India, los persas, los egipcios. El sacrificio lo invade absolutamente todo. ¿Y cuál es la esencia del sacrificio? ¿Por qué en el mito de Popol Vuh Sipetotec es arrojado a un precipicio, autolapidándose al estrellarse contra el suelo? O la roca Tarpeia en Roma era el lugar por el que se precipitaba a las víctimas contra el suelo, sin contaminarse el pueblo, lo único que hacía era empujarle al precipicio, ¿no? Al despeñadero. ¿Por qué a Jesucristo tratan de empujarle en el despeñadero de Nazaret y autolapidarse contra el suelo, ¿no? ¿Por qué el echarle a un tipo por la muralla de la Acrópolis es la fórmula que realmente se propone para expulsar la peste de Tebas, ¿no? O de Atenas? ¿Por qué ese sistema? Entonces, eso es lo que llama la atención a Girard, que el mito, en su origen, todos, después de milenios de noches de tradición y de relatos, etcétera, oye, coinciden todos, aunque no hayan... ¿Qué contaminación cultural podía tener el Popol Vuh guatemalteco, que es un mito precolombino, que no ha conocido la cultura occidental hasta que llega Colón? Y sin embargo cuenta lo mismo con la historia de Sipetotec que la de Remo, que la de Abel, que la de Prajapati. Y no te digo ya nada, acabo de leer una tesis doctoral en la que está en el tribunal sobre los Rainmaker, los reyes sagrados en Sudán del Sur, en África, y James Fraser en La Rama Dorada repite una y otra vez la misma historia que encontráis en Golding, porque Golding se inspira en ese libro de La Rama Dorada de James Fraser, ¿no? Que se llama Los Reyes Sagrados. El regicidio y el magnicidio es ese hallazgo que el mito se nivela, y por eso no acabamos de entender que el mito trata de explicar científicamente algo que nos noquea, que nos choca, que es incomprensible, y es que el origen de nuestro espurio orden social, de nuestro precario orden social, de nuestra pequeña paz para la convivencia, deriva de matar a otro individuo y de ponernos todos unánimemente en común para acabar con el desorden que genera Dionisos cuando irrumpe en la primavera y crea el caos erótico, el desenfreno, la borrachera, la violencia callejera, las manifestaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando? Que la historia repite lo mismo que el mito y que el rito celebra. El rito celebra aquello que dicen los
sabios de la tribu que sucedió en la noche de los tiempos para, intentándolo repetir, tratar de amortizar la violencia que se desencadenaría en una simple representación, en un simulacro. Por eso el rito tiene que ser exacto, repite lo mismo miles de años después, trata de hacer exactamente lo mismo que se supone que sucedió según cuenta el mito, para poder ¿qué? Lograr el mismo efecto, que es que después del rito viene la paz. ¿Y el rito cómo acaba siempre? Eso es lo que llama la atención a Nietzsche, por ejemplo, en El origen de la tragedia. Y es que Edipo siempre es sacrificado, o expulsado, o le arrancan los ojos y lo mandan al Citerón, o abandonan en Colono o en Tebas o en lo que sea, siempre expulsado, siempre expulsado. El Rainmaker en África es periódicamente, cuando hay sequía y hambruna, sacrificado en el tótem. El rey Swazi, que cuenta Fraser en La Rama Dorada, en Swazilandia, un tío al que le engordan, en una escaramuza lo hacen prisionero, suele ser de otra tribu, o un rival de otra tribu, lo cogen, lo tratan como un rey, lo engordan, lo cuidan, le entregan a sus mujeres sus alimentos, etcétera. Pero cuando ven que viene maldadas o ha pasado algo y hay una contaminación, una pandemia, un terremoto, un volcán como el de Canarias, los canarios pre-cristianos hubieran sacrificado a un niño o a una virgen. No exagero nada, todavía hoy en Uganda hay sacrificios infantiles para obtener fortuna o para manipular la voluntad de los dioses, etcétera. Los mapuches en Chile, hace 25 años, hubo un terremoto, un tsunami bestial, y cogieron a un niño de 12 años que todavía no había sido contaminado por la vida adulta, sin relaciones sexuales, puro, y lo arrojaron al mar. Y todavía la justicia chilena está dirimiendo si hay que respetar que los mapuches utilicen su propia ley, como los gitanos tienen su propia ley, a pesar de que se adapten o no a la nuestra, y funcionan según la ley patriarcal, los mapuches, decía la jurisprudencia chilena, deberían ser respetados en sus costumbres ancestrales, porque ellos piensan que echar a un niño al mar para que muera calma a los dioses excitados que quieren castigar a los hombres, ¿no? O sea, una y otra vez repetimos ese mismo esquema. Podéis ver documentales de la BBC del sacrificio infantil en Uganda, o la explicación que da Carlo da Mata, por ejemplo, de la desaparición de miles de niños en Brasil todos los años, que sí, algunos son para el tráfico de órganos, pero hay otros que son sacrificados, porque hay creencias ancestrales que piensan que el sacrificio, la sangre, es un semen, es una savia, estos elementos metafóricos de las plantas o de la sexualidad humana, es fertilizante, es fecundante. ¿De qué? Del orden social. Matar al que mató equilibra el desequilibrio en las relaciones sociales. Por eso voy a poneros el vídeo este ahora, para que veáis cómo esto sigue sucediendo. Papúa Nueva Guinea, a ver, no sé si le he dado a compartir, vamos a verlo. No, un segundito. Voy a compartir el vídeo para que veáis cómo lo que sucede en El Señor de las Moscas, y ahora iré a él un poquito, es algo que está bien datado. O sea, no es una especie de lucubración novelística, es un ensayo que intenta comprender cómo funciona el ser humano, ¿no? Y Girard de alguna forma lo cita, bueno, de alguna forma no, lo cita, porque entiende que es un intento loable de explicar qué es lo que pasa, ¿no? Porque todos los elementos que hay en esta novela, que es la rivalidad que se establece entre Jack y Ralph o Piggy, ¿no? Por un lado, Ralph y Piggy por un lado, y la sensatez, la madurez, la conservación de las tradiciones, el tal, y el Jack, que es el salvaje, el violento. No es una cuestión entre el neolítico y el paleolítico, como suele suceder cuando los historiadores empiezan a explicar qué pasa con el asentamiento agrícola y la creación de la ciudad y todo el tinglado. Es mucho más primitivo esto, ¿no? Es en torno a la caracola, que es un elemento simbólico del deseo, hay un debate interno en quién manda aquí, quién es el que más prestigio tiene o qué es lo que funciona mejor. Si el diálogo democrático en torno a un líder o en la violencia en torno a otro líder. Pero en el fondo el líder se convierte en modelo mimético a los que los demás imitan y hacen este aparato simulacro guerrero, ¿no? De vestirse igual, pintarse la cara, mantenerse cada uno digamos, en los cánones de la uniformidad. Por eso los ejércitos se uniformizan, por eso inventan las legiones romanas César que vayan todos vestidos iguales,
porque el enemigo veía un titán, no un cara a cara, un face to face, sino un monstruo que viene contra mí. El ejército, el mimetismo, las paradas militares nazis o comunistas, ¿no? Que simbolizan esta unanimidad mimética del todos contra quién, contra uno. Ese uno, en el caso del Señor de las Moscas, está representado en esa cabeza de jabalí cortada, que en un tótem, picada en un tótem, al que adoran todos, que forma, digamos, una estructura única psicológica, con lo que Freud llamará, ¿no? En el porvenir de una ilusión, el fenómeno de la religión, ¿no? Como si fuera el efecto del miedo que el hombre tiene al otro hombre y la necesidad de un Dios mediador, ¿no? Que reconcilie las partes, ¿no? Con una especie de decálogo o de ley o algo que imponga, como esta especie de pseudo-leviatán, ¿no? Previo, moral, que sería la religión, que se imponga en medio del desorden. Todo esto está ratificado por la historia, por el mito, por la etnología, por el rito y por el folclore. Si vierais, por ejemplo, que es una corrida de toros, intentar erradicar las corridas de toros es porque ya no funciona el mecanismo de expiación y por eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero esto es algo ancestral, no es una invención hispánica, esto es toda la cultura minoica y toda la cultura mediterránea, incluso se puede encontrar en el sacrificio Nemi en Vietnam, o sea, sin contaminación cultural. Los toros, los bueyes, el macho alfa o el carnero representan esta evacuación catártica de la violencia que evacúa sobre un animal inocente la violencia de todos contra todos que amenaza con autodestruirnos. Entonces, las fiestas de San Fermín, las fallas de Valencia, el Bou en Volat, ¿no? El Bous en Carrer, son esta misma historia, ¿no? Hay antropólogos catalanes que lo estudian muy bien, ¿no? Cómo funciona esta catarsis colectiva, pero claro, si no hay animales sobre los que descargar, hay que descargarlo contra los hombres, contra el enemigo, contra el vecino, contra el rival, contra el modelo, etcétera, ¿no? Y no acabamos nunca en esta escalada exponencial de la violencia. Este es el punto. El origen de esto lo podemos encontrar. No es una ficción jovesiana ni rusoniana, no. Mirad el vídeo que os voy a poner y veréis algo que está sucediendo todavía en el día de hoy en Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea son unas islas cerca de Indonesia que todavía algunas no han sido holladas por el hombre blanco y la UNESCO ha prohibido que se contacte con ellas, como algunas tribus del Amazonas. Tienen su propio idioma, aunque hay uno en común que se llama el Pinji, que resume fonéticamente unas 800 lenguas de las 800 tribus que hay, que son vecinas, rivales, que están todo el día en un antagonismo permanente, que tienen que solucionar sus problemas internos por el roce que tienes con el vecino como pueden. Pero esto que expresa este documental de la BBC y tal, es lo que llamaría Girard la prueba empírica de que la historia en su crimen originario, el mito en sus crímenes relatados, el rito en sus simulacros repetitivos de las escenas originarias que el hombre se imagina que sucedieron en la noche de los tiempos, o el folclore o el deporte, porque en el fondo patear una pelota es un simulacro guerrero de 11 contra 11, y en el origen del fútbol está el que se pateaba a los esclavos, como en el origen del juego maya se sacrificaba al capitán del equipo perdedor, se le cortaba la cabeza y era lo que servía para jugar luego, para meterlo en el ojo del cóndor y ver quién ganaba encestando en el ojo del cóndor. El deporte, el folclore, las fiestas populares, las fallas de Valencia, ¿no? Los gallateros en Castellón, los falleros, ¿no? Los samberos en Brasil, en el carnaval, ¿no? Que rivalizan, se disputan este juego, ¿no? De poder, de prestigio, etcétera. Pero el final siempre es el mismo, como en el carnaval. Matar al rey del carnaval, quemar el ninot, ¿no? Siempre hay una experiencia catártica en la cual una sociedad desavenida, rivalizante, dividida internamente, que se odia y se ama, porque el modelo tiene esta función ambivalente, ¿no? Odias lo que amas, porque quieres ser como ello. Y amas lo que odias, en este filo de la navaja, ¿no? Como diría Shakespeare, aquello que dice Helena a su amiga Hermia, aquello que anuda nuestra amistad, es aquello que nos separará. Y Valentín y Proteo y en Sueño de una noche de verano se repite el mismo esquema. Aquello que nos anuda, nos entrelaza como amigos, amigos, amigos inseparables,
será el objeto de nuestra desavenencia y de nuestra división, ¿no? Bueno, pues veamos cómo lo que dice Girard, historia, mito, rito, folclore, deporte, se isomorfizan, ¿no? Yo cuando doy estas conferencias en el CSD, en Estado Mayor, a los que son coroneles, siempre se lo digo. Digo, la guerra es una cuestión psicológica. Es verdad que nosotros hacemos cálculos militares de hasta dónde podemos llegar, qué podemos ganar, cuáles son los beneficios de este rollo violento, pero en el fondo es una cuestión de prestigio, ¿no? Y la guerra tiene sus sucedáneos. Porque, ¿qué es las Olimpiadas? Las Olimpiadas en su origen era la preparatio bellum, ¿no? Si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Y los 10 deportes olímpicos básicos eran lanzamiento de jabalina, salto de vallas, o sea, de murallas, de la casa del vecino. Son siempre preparación de atlética, pero para el guerrero, ¿no? Y el deporte igual, por eso tiene que ser simétrico, ¿no? 7 contra 7, 5 contra 5, 11 contra 11. O una banda de toreros contra el toro, siempre es una representación icónica, alegórica, de ese crimen originario que la historia nos semivela a través del mito, pero que hay vestigios en la historia que cuentan lo que sucedió. De los vestigios que cuentan en la historia, Jocard es un analista maravilloso que dice que las ciencias sociales, desprestigiadas por el eficaz método de las ciencias naturales, son tan científicas como las naturales. Porque lo que pasa es que las ciencias sociales parece como que su método es especulativo, es asociativo, es estadístico. Dice Jocard, de eso nada. Lo mismo que un científico descubre que hay caracoles que han vivido en el Pleistoceno medio porque encuentra un fósil petrificado de una forma de caracol o unos huesos de dinosaurio. Los fósiles culturales están en los mitos. Y si todos los mitos cuentan lo mismo, los cosmogónicos o los fundacionales, los que cuentan cuál es el origen de mi pueblo, si todos los mitos cuentan lo mismo, como dice él, cuando el río suena, agua lleva. ¿Y qué suena en la corriente del río del mito? Que en el origen de todas las sociedades hay un crimen fundacional que, y ahora veremos la segunda parte cuando veamos este vídeo, tratamos de resolver para que no vuelva a suceder o para que si sucede no nos aboque al todos contra todos y autodestruya nuestras relaciones sociales o nuestra propia vida comunitaria, ¿no? Entonces vamos al ataque. Voy a ver si lo logro hacer bien. Compartir una ventana. Y me voy a la ventana esta. Compartir y vamos a ver si lo vemos, ¿vale? Pues venga, al ataque, chicos. Luego os lo explico. Un segundito, que está en pausa. Ocultar esto. A ver. Vale. Para que podáis entender en el previo, ¿no? Aquí se reúnen dos tribus de Papúa Nueva Guinea que tienen que dirimir un asunto tremendo, que sucede periódicamente, no es una cuestión aleatoria y poco frecuente, al revés, es permanente. Hay 800 tribus y son todos vecinos y los conflictos entre ellos son diarios. Unos miembros de esta tribu han acorralado a otro miembro de otra tribu y le han matado. Y entonces el sistema primitivo se trata de lo que solía suceder es que toda la tribu se concitaba para ir a la guerra. ¿A qué? A compensar el haber perdido a un miembro de la tribu por el abuso de violencia de la otra tribu, ¿no? Y tal. Con el paso del tiempo, estos mecanismos guerreros permanentes amenazaban con destruirlo absolutamente todo. Y entonces como que encontraron un medio. Vamos a ver si ese medio es eficaz o no y luego lo comentamos. Y tener de fondo a Jack por un lado y a Ralphie Piggy por el otro, la caracola, lo que queráis, ¿no? El territorio, etcétera, ¿no? Aquí el sistema es súper universal. Lo puedes encontrar en los esquimales inuit en Alaska, en el norte de Canadá, en Groenlandia, o como lo puedes encontrar en los aborígenes australianos,
en los Han chinos, en los incas. Esto es universal. En los mapuches, en los chambulí, en todas las tribus guaraníes, el mismo sistema. Atentos. Compensación. Tras los saludos preceptivos, las dos tribus se sientan una frente a la otra a cada lado de la explanada. Los de la izquierda son los que tienen que compensar a los otros. Uno de ellos mató a un hombre de la otra tribu y ahora van a discutir el pago que tienen que hacer a sus familiares. Cada grupo lleva su propio intérprete que entiende el idioma de la otra tribu, o el pidgin, un idioma criollo común que cada día lo habla más gente. Es la única manera de entenderse entre las 800 lenguas diferentes que se hablan en PNG. Hay compensaciones a diario por todo el país. La gente asiste a ellas con hachas, machetes y arcos. Si no se llega a un acuerdo, la compensación puede terminar en una gran pelea. Cada vez hay más muertes porque en las luchas tribales los arcos y lanzas se están sustituyendo por armas de fuego. Pueden discutir durante horas, incluso días, sobre la cantidad de quinas y la cantidad de cerdos que recibirá la familia agraviada, pero al final casi siempre... Bueno, lo habéis visto, ¿no? ¿Lo habéis visto? Decidme así con la mano, los que estáis ahí delante. Gracias. Y lo habéis oído bien, ¿no? El sistema de Potlatch es un sistema universal. Se llama el intercambio simbólico de bienes o la teoría del don de Marcel Mauss. Está ahí detrás. Es decir, hemos aprendido a encontrar un mediador, el juez, que dirime porque conoce el idioma de las dos tribus, qué tiene que darle una tribu a la otra para compensar la muerte de uno de sus miembros. Pero dice, si no llegan a un acuerdo en el número de quinas, o sea, de valores monetarios en este momento, porque ya antes el potlatch era cambiar calcetines de lana por dientes de foca en los inuit o lo que fuera, ¿no? Pero si no llegan a un acuerdo en la cantidad de quinas que tienen que pagar para compensar a la otra tribu por la pérdida de un guerrero, van todos con hachas, arcos y ahora es muy peligroso porque van con pistolas y casi siempre acaba la cosa en una reyerta gitana. La reyerta gitana es el todos contra todos. Los Jiménez contra los Pérez por un territorio de droga. Sucede todos los días, hace la semana pasada, vamos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a dar un puntito más. ¿Por qué muere Piggy aplastado por una roca? Y además lo de la roca es interesantísimo. Significa que Golding tiene claro el sistema de sacrificio judío y primitivo, que es la roca tarpeya, el precipitar a un tío. No lo tiran por el precipicio, pero lo aplasta con una roca, ¿no? La lapidación en Somalia de la mujer adúltera en el mundo musulmán, en el mundo judío, el intento de lapidar al otro, y además hay unos pasajes preciosos bíblicos que Girard analiza en el endemoniado de Gerasa, que se autolapida contra las piedras de los sepulcros, contra las lápidas, o la mujer adúltera que va a ser apedreada, ¿no? En Juan 8, entendiendo que hay una ciencia antropológica en el Evangelio que explica un poco, como decía Simone Weil, el Evangelio como una ciencia antes que una religión, que explica la antropología, el contenido relacional humano, ¿no? Cómo funciona, quién es el ser humano, ¿no? Pero vamos al punto, ¿no? El tema es que en la rivalidad que se cierne entre dos grupos que amenaza con destruirlos a ambos, hay un hallazgo fortuito que cuenta la tragedia griega, pero no explica, que cuenta el mito, pero no explica, porque lo semivela, porque es dificilísimo para una sociedad comprender que su orden social, frágil, inestable, etcétera, se basa en un crimen, en matar a otro. Pero eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces, empiezo por el final para entender cuál es el siguiente descubrimiento de Girard, que está ahí, ¿no? En la muerte de Piggy, aplastado por una roca, ¿no? Y que si no llega el soldado a la playa, acabarían matándose. Porque los que están, digamos, a la defensiva, los que van detrás de Ralph como modelo, al final tendrían que decir, no nos queda más remedio que coger las armas, porque si no estos salvajes acaban con nosotros.
aquellos más adiestrados para la guerra seguramente ganarían la batalla y contarían la historia, porque es lo que pasa siempre, que los vencedores son los que cuentan la historia. Pero a lo largo del desarrollo del itinerario de la humanidad ha habido un hallazgo fortuito que consiste en el mecanismo del chivo expiatorio. Es decir, que alguien pague por todos es una solución bastante loable para que podamos todos convivir un añito más. Porque el mecanismo del chivo expiatorio es cíclico en todas las religiones, y religión, sociedad y cultura, atención. Nuestra sociedad trata de separarlos porque el ateísmo se ha vuelto beligerante porque no entiende absolutamente nada de cómo es la cultura humana. Pero cultura, religión, sociedad, según Durkheim, son una unidad inextricable. No hay religión sin cultura ni cultura sin religión. ¿Por qué? Porque la religión es el primer parapeto que establece lo que se puede y no se puede hacer, el decálogo de lo que es sagrado, de lo que es profano, de lo que es fantástico para nuestra vida social y de lo que es peligroso, de lo que es maná, de lo que es contaminante, de lo que es algo que coadyuva al orden social y de lo que es aquello que tiene que ser expulsado. Ese es el criterio que genera lo religioso. Pero lo religioso, sabéis que es lo sagrado, ¿no? Eugenio Trías, un gran catalán, filósofo fantástico, trajo a Girard a Barcelona a hablar de la violencia y lo sagrado en el año 82, cuando salió ese libro que fue un bestseller, ¿no? Un libro de antropología que fue un bestseller en Francia y en Estados Unidos, ¿no? Traducido a más de 37 idiomas, hasta el chino, ¿no? ¿Qué dice ese libro fantásticamente hablando? Que el mecanismo de chivo expiación es una forma de derivar la violencia de todos contra todos en todos contra uno. Algo que ya había descubierto el Evangelio en Caifás, ¿no? Conviene que en esta Pascua muera uno por todos. Algo que ya había descubierto Suárez, contraria sunt circa eadem. Los contrarios, cuando se ponen en un círculo, son uno. O Elías Canetti en Masa y Poder, la misma historia, ¿no? Ese descubrimiento, ¿por qué es tan importante? Mirad, empiezo por el final, decía. Conflicto entre hindúes y pakistaníes, musulmanes e hindús. Sucesivamente, muerte de Gandhi, muerte de Indira Gandhi, muerte de Nehru. Conflicto entre pakistaníes e hindúes, repetidamente. La muerte de uno calma un poquito las aguas turbulentas. Y hay un momento de paz espúrea que dura un año. En democracia hemos encontrado una fórmula que es, en lugar de matar, expulsamos cada 4 años periódicamente al individuo que representa que él es el culpable de la crisis económica o de la guerra de Irak, y vamos echando a Zapatero, a Aznar y a todo el que se ponga por delante, ¿no? O del coronavirus, llegará a todo eso. Mediante un voto, un sufragio, sufragare, significa occidere, cortar la cabeza, el voto expulsa a un tipo de la ciudad. El mismo mecanismo que Edipo, que Dionisos, que Sipetote, que Prayapati, que Remo, que Cristo, que Julio César. La historia está llena de este tipo de ejemplos. Conflicto entre Israel y Palestina, muerte de Isaac Rabin. Y se calman un poco los ánimos. Alguna intifada, escaramuza, etcétera, etcétera, amenaza con destruirlo todo, pero siempre hay un mecanismo expiatorio. Y en la democracia es expulsar al presidente del gobierno, ¿no? El conflicto en la Guerra Fría, entre Oriente y Occidente, fusilamiento, o sea, el francotirador Oswald que mata a Kennedy. Conflicto entre negros y blancos, Luther King. Conflicto entre revolucionarios y zaristas, aristócratas rusos, no, Nicolás II, los Romanov. Conflicto entre los revolucionarios franceses y Luis XVI, decapitado en un aquelarre colectivo, en un cadalso aquelarre. ¿Os suenan esas palabras? Son cotidianas. Quema de brujas. Las brujas como chivos expiatorios son fundamentales. Jorge I en Inglaterra. ¿Cómo empieza la Primera Guerra Mundial? Francisco José I, el atentado de Sarajevo, el intento de atentado de Alfonso XIII, el volar por los aires de Carrero Blanco de ETA, en el conflicto entre, nacional, ¿no? Español. Miles. Se llama técnicamente regicidio o magnicidio. Y se le llame Luis XVI, o Gandhi, o Gaddafi, o Ceausescu, que pasó lo mismo en Rumanía entre comunistas que aspiraban a mantenerse en el poder y la nueva ola, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, Gaddafi, Saddam Hussein, por todos los lados. Y porque no hay oportunidad de hacerlo, y muchos de ellos han muerto envenenados y no lo sabemos. De los reyes, pocos reyes mueren en la cama de viejos, ¿no? Porque Julio César lo dice claramente en la Guerra de las Galias, ¿no? Y bueno, en todos los escritos de Tucídides y Tácito hay historias de estas parecidas, ¿no?
el discurso de Bruto, por ejemplo, en Julio César de Shakespeare, ¿no? Conviene que César pague la peste de Roma, pero todo el Senado le tiene que matar. Y todo el Senado se tiene que pringar la túnica blanca senatorial con la sangre de César, para que Roma entienda que ha sido una decisión del Senado y no de Bruto, que envidia a su modelo mimético. Él quiere ser como César. Instiga y conspira, pero concita a todo el Senado para que unánimemente sea atribuible a ellos el crimen. ¿Por qué? Y César lo dice clarísimamente en sus escritos. Vox populi, vos dei. Porque los dioses paganos, los dioses arcaicos, son una configuración antropomórfica de la comunidad humana. La voz del pueblo, Vox Populi, es la voz de los dioses. ¿Y el pueblo quién es? El que representa el Senado, o en nuestro caso el Parlamento. Pero ¿se repite el esquema? Claro. ¿Qué es negros y blancos, izquierdas y derechas, sino la repetición, la enésima versión de Rómulo y Remo? Lo que pasa es que el mito nosotros lo hemos transformado en historia y pensamos que nuestros parlamentos son científicos, dialogantes, que es la misma repetición, la eterna repetición del conflicto entre Ralphie, Piggy y Jack. El conflicto eterno entre izquierdas y derechas como hermanos gemelos en los parlamentos que se pegan y que dirimen sus conflictos expulsando con un mecanismo estereotipado de chivo expiatorio aquel que representa en la presidencia a todo el pueblo y al que se le considera culpable de la peste, la pandemia, la crisis, lo que haga falta. 4, 8 años, pero no se repite más. Nos hemos civilizado mucho en democracia para no matar a aquella persona que no sé qué, pero que hay ganas de matar por parte de la tribu rival a todo aquel que representa a la otra tribu, eso está ahí. Ahora, el miedo, la jurisprudencia, las leyes que nos hemos dado a nosotros mismos, otorgándonos una legislación civilizada, evitan lo que dice Caifás, que haya una guerra civil entre judíos y romanos. Y para eso tiene que morir alguien muy significativo. Elijamos a Barrabás, que es la expresión de la violencia rivalizante permanente, la escalada exponencial de la rivalidad, porque él es un celota que piensa que los romanos son colonialistas y que hay que acabar con el colonialismo romano con violencia. O al siervo de Yahvé, que es el Cristo, que está ahí y que no se defiende y no abre la boca porque sabe que eso es un mecanismo y evidentemente va a acabar crucificándole, ¿no? Esta es la clave hermenéutica del Evangelio como ciencia que dice Simone Weil, ¿no? Y esto está también en la literatura. Si vosotros veis, por ejemplo, Lope de Vega, Fuente Ovejuna, todos a una, es lo mismo. El gobernador abusa por el derecho de pernada de las vírgenes que se van a casar, el pueblo se harta y deciden todos matarle a patadas, a pedradas, a cuchilladas. Como dice Bruto, todos tenemos que meter el puñal en el corazón de César y pringarnos de su sangre. Cuando el rey llega a pedir los impuestos que no le llegan del gobernador, pensando que el gobernador es un corrupto, se encuentra con que el gobernador no está. Convoca en la plaza del pueblo a todo el mundo y Lope de Vega, con una intuición suareciana interesantísima y evangélica, porque en el fondo Shakespeare, Dostoyevsky son literatos occidentales, es decir, que la cultura judío-cristiana la tienen bien interiorizada, ¿no? Pues llegan a la plaza del pueblo y el rey pregunta, ¿dónde está el gobernador? Se da cuenta de que le han matado y ha desaparecido y entonces busca un culpable. Y el pueblo grita unánime, Fuente Ovejuna, todos a una. ¿Qué tiene que hacer el rey? O matar a todo el pueblo o largarse y decir se ha hecho justicia, ¿no? Esto es la mímesis, ¿no? Que se concita, ¿no? Los fenómenos miméticos que explican esto como ciencia son enormes, ¿no? El estadio de Heysel, donde un tío disparó al aire y como no había puertas abatibles en aquel entonces, se cerraban con cadenas para que nadie entrase y tal. Aplastados murieron 90 personas en un movimiento, en un riot, en un runaway, en una estampida, que es el fenómeno mimético por excelencia, donde un animal imita a otro animal y en masa huye del depredador. O en el Madrid Arena, ¿no? Las niñas estas que murieron aplastadas porque las puertas las habían cerrado con cadena y aunque ya eran abatibles por ley, y es los arquitectos lo tienen que hacer porque si salen las estampidas hay que dejar que la salida sea expedita, aunque no pueda entrar nadie, tú si la abates sale en la puerta, ¿no? Esos fenómenos y en la Exposición Universal de Shanghai y en el concierto de rock de no sé dónde el otro día también murieron unos cuantos pisoteados y aplastados, la masa se mueve en un sonambulismo colectivo, tratando de huir del depredador.
siempre hay un tercio excluso, alguien que paga ese movimiento depredador, ¿no? Pues ese fenómeno que en los animales está claro, que son las estampidas, o que Ronald Lyne llama el runaway, ¿no? Es un fenómeno de escape de la masa, ¿no? Que siempre mata a alguien. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio, alguien que pague. Se busca una cabeza de turco. El fenómeno este es universal, ¿eh? Se puede llamar buque misère, scapegoat, Gott Speiler, cabeza de turco, tonto el pueblo, etcétera. Siempre este mecanismo, y ese es el fenómeno, por ejemplo, del bullying, del mobbing, del acoso, etcétera, siempre es lo mismo. Buscar a alguien sobre el cual descargas tu violencia justificada en la cabeza de un inocente, que legitima esa violencia tuya porque en el fondo le consideras culpable de tu desgracia, ¿no? Como veis, este fenómeno de análisis, el método giardiniano, es muy potente, ¿no? Porque en el fondo, sabemos cómo acabaría esa novela si no llega el soldado a la playa. Y el adulto pone en marcha de nuevo el espíritu democrático del pacto social. Pero eso es una consecuencia, como hacen los de Papúa Nueva Guinea, después de miles de años de haberse matado en reyertas interminables, en escaladas exponenciales entre rivales vecinos, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de la guerra de Moseley o de Li Qi o de Sun Tzu o de Clausewitz, lo que hace es de alguna forma darle teoría, abstracción, ¿no? Teórica, al ensayo literario de Golding, por el cual le dan el premio Nobel en 1963, porque en el fondo los que empiezan a leerlo, y eso que no tuvo mucho éxito la novela, que la escribió en el 53, empezaron a darse cuenta de que ese ensayo trataba de resolver cuál es el origen de la violencia humana. Nada más, o sea, podríamos abundar en muchísimos detalles, contaros un montón de ritos, explicaros el carnaval, como hace Caro da Mata, el brasileño girardiano, o incluso sin ser girardiano, porque Pío Caro Baroja, por ejemplo, el nieto de Julio Caro Baroja, el nieto de Pío Baroja, analizando el carnaval de Lans en Navarra, da todas las claves, pero no acierta a entender la definitiva clave hermenéutica que le podría interpretar el carnaval de Lans, que es como el carnaval en Cáceres o el carnaval en Brasil o en donde sea, o en Venecia. Pero lo dice todo. Lo que pasa es que no da con la clave de por qué en la plaza pública al Melochín, que es un muñeco totémico, se le desgarra, se le quema en el fuego y la comunidad danza alrededor. Entra en trance mimético, sintiendo esa unanimidad de todos contra el Melochín, que es ese elemento simbólico que ya es puro folclore y que no se entiende qué significa. Dice el propio Julio Caro Baroja humildemente: esto sucede en Francia y en toda Europa, nadie lo entiende, es muy difícil de explicar porque hay que remontarse a la noche de los tiempos. No tiene la clave para interpretar el mito. Pero quedaros con esto. En la historia originaria del ser humano hay un crimen fundacional, que es el mecanismo de chivo expiación, que alguien pague por esto que amenaza con destruirnos a todos. El mito intenta explicarlo de generación en generación, pero lo oculta porque le va añadiendo, ¿no? Y si tuviera que contar mi accidente que tuve a los 18 años con una moto, a mis nietos cada vez lo contaría de una forma distinta y la literatura iría tan y si dentro de 2000 años nadie sabe lo que es una moto, imaginaos qué sería el mito para los mis recontra cuanto nietos que pueda haber después, miles de años después, ¿no? Pero el mito lo intenta contar, el rito lo intenta celebrar y por eso lo repite exhaustivamente y además con todo detalle, exquisita, para que suceda el mismo efecto catártico, que es el origen de la tragedia, según Nietzsche. Se mataba en el escenario al que representaba Edipo para intentar, de alguna forma, evacuar catárticamente. O cuando uno va a los toros y grita, o al fútbol y grita, o al concierto y grita, está intentando, de alguna forma, unanimizar una voluntad personal en una voluntad colectiva que me arrope afectivamente y que me señale al culpable de mi desgracia. Y ese es el efecto catártico, ¿no? Pues historia verdadera, mito inventado, rito celebrado, folclore repetido pero ya no sabemos qué significa, es pura fiesta, deporte o fiesta taurina o fiesta social, ¿no? Es el mismo esquema, se llama isomorfía en antropología, ¿no? Con variaciones, pero es lo mismo. Pues en literatura también, y eso es lo que cuenta esta novela maravillosa de Golding. Ya está.
Porque son las 9:30. Yo creo que esto requiere ya que entréis vosotros si queréis preguntar o si se ha acabado el tiempo, pediros perdón, pero no se puede contar más breve lo que No, no. se puede contar más breve. Ha sido súper interesante y a mí sí que me vienen muchas preguntas, pero abrimos turno para que los chicos digan. Algú Vale. té... Venga. Acosta't una mica, perquè si no se acerca... Sí, sí, entiendo el catalán perfectamente. Ah, sí, muy bien. He vivido en Castellón y ahí lo hablan mucho mejor que los valencianos. Acostad. Bueno, entonces, según René Girard, que parece que sigue bastante las teorías de Hobbes, ¿son necesarias este Leviatán, estas agencias monopolizadoras de la violencia? Qué buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Pau. Pau. Molt bé. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Claro, es que no hay sistema social perfecto porque no hay una comprensión total de cómo funciona el mecanismo violento. Si hubiera un sistema social perfecto, y por eso dirá Chesterton que la democracia es el menos malo de todos los sistemas posibles, pues claro, la democracia, si realmente fuera participativa, la libertad de expresión fuera real, no nos tuviéramos miedo los unos a los otros, no se utilizase como arma arrojadiza, mi libertad es legítima, la tuya no lo es, mi violencia es legítima, la tuya no lo es, porque yo tengo una mayoría que me defendería y me representaría y tú eres una minoría insignificante, por lo tanto, sométete a la ley de la mayoría, pues acabamos en un totalitarismo blando. Entonces, el Leviatán, de alguna manera, tiene que venir a dirimir, a hacer de juez de estas desavenencias imposibles de resolver. Porque el que tiene la mayoría siempre tiene la tendencia totalitaria de decir mis votos avalan que yo tome decisiones sin contar contigo. Y las minorías quedan subsumidas en esa opresión legitimada de la violencia y el Estado tiene que intervenir porque esas minorías tienen que ser respetadas. Tienen que ser respetadas. ¿O solo la libertad de expresión va a funcionar para todos aquellos que tenemos en este momento una mayoría que nos justifica nuestra búsqueda de totalidad, hegelianamente hablando? No. Entonces, por eso el Estado tiene que ser mayor que la fuerza de la suma de las fuerzas de los individuos que se agrupan. Entonces, Girard defendería el Estado como mal menor, la democracia como el menos malo de todos los regímenes posibles y lo que sí que haría sería decirnos, pero no os creáis que esto es la panacea, la solución. No, esto es siempre una caja de Pandora que está a punto de explotar. Porque el arrastre mimético, el sonambulismo colectivo, siempre está ahí dispuesto a encontrar un culpable para mi desgracia colectiva. Y casi siempre esos culpables son las minorías. Alemania dividida entre la República de Weimar, los conservadores, y los comunistas que pujaban ayudados por la Unión Soviética, por Stalin, encuentra un primer intento de hacer pagar el armisticio, las deudas de la Primera Guerra Mundial, la orfandad de la mayoría de los alemanes que habían visto a sus padres morir en la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, toda la catástrofe sobre los judíos, identificándolos como, y los pintaban como capitalistas, con los dólares rebosando de los bolsillos, con el rabo de rata, la nariz aguileña. La minoría que representa mi cabeza de turco, mi chivo expiatorio para solventar ¿qué cosa? Esa rivalidad. Una rivalidad que Hitler no quiere perpetuar. Cepilla, no solamente se cepilla a todos los comunistas, sino a todos aquellos de la República de Weimar que querían conservar la democracia. ¿Pero por qué? Porque no ha funcionado del todo el mecanismo expiatorio sobre la raza judía, aunque hasta 1945 6 millones de judíos de todo el territorio que Alemania quería ocupar mueren en los campos de concentración. Es decir, ya una vez que continúa el mecanismo de chivo de expiación va hasta el final, porque se trata de erradicar al enemigo de la faz de la tierra. Pero cuando eso amenaza con una rivalidad interminable entre aquellos que actúan como actantes o como actores en este escenario teatral que es la guerra, siempre es un escenario teatral, pues lo que sucede es la guerra internacional, que no es más que una guerra nacional, como diría Clausewitz, externalizada. Ahí, por ejemplo, nos ayuda a entender también a Golding
1984 de Orwell, ¿no? La neolengua, el Ministerio de la Guerra se llama el Ministerio del Amor, el Ministerio del Interior, perdón. La guerra externa, que es un simulacro en las pantallas para mantener la opresión interna. Os dais cuenta de que en todo análisis siempre está lo mismo, ¿no? Y Orwell, evidentemente, habla de un estado totalitario, un leviatán que funciona, que te mueres, ¿no? Bien, pues tiene razón Pau, ¿no? O sea, es que se podrá funcionar una sociedad de sujetos libres, de minorías, en el contexto de mayorías, sean étnicas como en el caso judío, sean clases sociales como en el caso marxista, o sean clases de otro tipo, como en los nacionalismos diversos, ¿no? La cuestión es que hace falta un mediador. Un mediador que aprenda cómo defender a las minorías respecto de los abusos de las mayorías que tienden a ser totalitarismos blandos, ¿no? Sí, Girard analiza también en algunos artículos el caso... Bueno, no abro más carpetas, ¿vale, Pau? Si alguien quiere preguntar algo más. Creo que te he respondido, pero vamos. El leviatán es un mal menor, pero un mal necesario. ¿Cómo te llamas? Acosta't. Un poquet. Viene cap així. Pau. ¿Cómo te llamas? Yo, Mireia. Es una alumna un poco ya... Después de lo que ha dicho Pau y su respuesta y, bueno, su conferencia y la descripción un poco reduccionista de la historia en base a un crimen inicial y esas cosas, tengo la sensación de que, como decía esa frase, somos profetas de catastrofismos y me gusta más ser faros de esperanza que profeta de catastrofismos. Y para esta juventud que tenemos por aquí, por delante, que el otro día una persona me decía, Mireia, yo no quiero tener hijos porque la sociedad que nos viene y la que es horrible. Claro, y esperar que después de tantos siglos que llevamos, estamos todavía esperando el moderador que usted ha comentado y que no aparece porque estamos abocados a la autodestrucción como grupo, como sociedad. No sé, algo que me pinte un poco más de alegría y de esperanza después de tanta cosa. Sí. Quizás es que yo soy muy optimista, pero bueno, pues algo de esperanza para esta juventud después de esta descripción tan, no sé, tan negativa desde mi punto de vista, ¿eh? Gracias. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, la ciencia, a la ciencia, a Girard le gustaría mostrar lo que él descubre a partir de esta especie de realismo hermenéutico. Es decir, oye, la realidad es lo que es. Podemos edulcorarla, podemos obviar los 80 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Podemos mirar para otro lado, pero eso es lo que está contando lo que el hombre ha hecho. Por lo tanto, constatación histórica. Pero claro, Girard dice, yo me tengo que mover en el terreno epistemológico de lo que la ciencia nos cuenta, de la historia, de la antropología, de la etnología, y él da un paso. Un momento, Ángel, un momento que se está cortando. A ver, se ha colgado. ¿Y ahora? Mi conexión es buena. ¿Ahora se oye? Ángel. Sí, yo sí os oigo. Yo sí os oigo, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Yo sí te oigo, ¿eh? Ahora te oímos. Yo te oigo perfectamente. Te vemos se muy está mal. oyendo todo el rato. Si vosotros me oís, sigo para adelante, ¿no? Vale, pues debemos ser lo que dice nosotros. Mireia. Sí. Bueno, empieza la respuesta porque nos ha cortado ahí. Supongo que es cuando te has dado cuenta. Vale. No te vemos bien, pero parece que te oímos, a ver. Vale. Muy bien, pues entonces sigo para adelante, ¿no? Tiene toda la razón. Yo he leído a todo Hajjaji, a Fabrice Hajjaji, es amigo mío, le he traído aquí a mi congreso de mayo del 68 y en otras ocasiones. Y pienso como él, yo como Girard. Girard se convierte al cristianismo a partir del descubrimiento de que en la Biblia hay una inversión total del mito. En la Biblia, al contrario que en el mito, que
el mito, Eurípides, Sófocles, obligan, y el propio Nietzsche lo hará, ¿no?, a reconocer cierta culpabilidad en Dionisos o en Edipo, ¿no? Y Edipo se queda convencido de su culpabilidad. Y eso que él ni ha visto que era su padre, ni sabía que era su madre cuando hace incesto y parricidio. Pero el mito insiste en que es un incestuoso y un parricida, como dice Tiresias. El mito relato bíblico se historiza de tal manera que las víctimas sacrificadas siempre son declaradas inocentes y hasta el verdugo es protegido, porque a Caín le pone un ataúd en la frente y le dice: no me respondes de la sangre de tu hermano, pero nadie te tocará. Pero Abel, José, Job, Isaac, todos los profetas mueren lapidados. Juan Bautista decapitado, San Esteban lapidado, Cristo crucificado. Ahí está la clave de la cuestión. ¿Qué es la revelación? La revelación es la revelación de que el hilo conductor, porque la Biblia, ¿qué es? Un relato, una crónica de crímenes, adulterios. No me estáis oyendo. No, nos interesa mucho, pero no. Vale. A ver, ¿nos oyes bien? Yo sí. ¿Nos oyes bien ahora? Os oigo todo el rato, el revuelo que Vale. tenéis porque no me oís. A eso, pues. Ahora se te oye bien otra vez, entonces. Venga. Si podrías repetir bien la respuesta, porque el principio no nos hemos enterado. El mito bíblico, claro, pues bueno, a ver si más brevemente lo repito. ¿Hasta cuándo tenemos? Para que no me ponga yo nervioso. En la clase, sí, hasta las 10 tranquilamente. O sea, fenomenal, pues ¿vale? Entonces tranquilidad, no os preocupéis, lo repito. Vale, lo que y luego, eso, en la clave positiva y todo eso, cuando hemos empezado de ser realistas, 80 millones de muertos, a partir de ahí que... Sí, vale. Entonces, a Girard, ¿qué le lleva a la conversión al cristianismo? Porque él es hijo de un laicista francés, director del Museo de Avignon, un ilustrado, ¿no? ¿Qué le lleva a bautizarse, a hacerse católico, ¿no? En Stanford, en la Universidad de Stanford, el tipo, o sea, cuando es emérito, se dedica a dar catequesis de confirmación. O sea, quiere decir que experimenta una real conversión. ¿Qué le lleva a eso? Descubre que en el mito, todos los mitos del mundo, la víctima sobre la que se descarga la violencia rival es considerada culpable. Y decía que, por ejemplo, Eurípides no perdona a Edipo. Fíjate que no sabía que era su padre, Layo, ni Yocasta su madre. Sin embargo, el mito le declara incestuoso y parricida. En la Biblia, que es el descubrimiento de Girard, sobre todo en sus libros a partir de el chivo expiatorio, cuando estas cosas empiezan a suceder, aquel por el que llega el escándalo, de las cosas ocultas, que acaba de ser reeditado en una segunda edición, porque pues está teniendo una gran chance mundial, ¿no?, en una segunda revisión de su teoría para toda la fenomenología de las religiones, ¿no? ¿Qué dicen esos libros? La Biblia, para nosotros, ¿qué es? Un cúmulo de relatos caóticos, llenos de adulterios, de guerras, de muertos, de abusos, No, hay un hilo conductor. La revelación no es la revelación de cada uno de la literalidad de lo que dice la Biblia. La Biblia en su literalidad es un libro como el Enuma Ilis, el poema de Gilgamesh, el Mahabharata, el Ramayana o el Corán. Pero hay un hilo conductor hermenéutico que recorre toda la Biblia, que es lo que sucede con Abel, con José, con Isaac, con Job, con todos los profetas que mueren lapidados y decapitados, con Juan Bautista decapitado, con San Esteban lapidado, con Cristo crucificado y todo lo que viene después del martiriologio cristiano desde el siglo I hasta el siglo XXI. ¿Qué es? Declarar a la víctima inocente de un proceso estereotipado, fundamentado sobre argumentos falsos que la comunidad humana declara legítimos para evacuar catárticamente la violencia insoportable de todos contra todos. Entonces, ¿hay esperanza? Claro, porque la revelación ya está en marcha. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué ahora mismo funciona lo políticamente correcto, o affirmative action, o tantos movimientos en Estados Unidos en defensa de las víctimas? Y ahora estamos en el momento histriónico, estúpido, de que ese
esa conciencia de que la víctima es inocente que puso en marcha la revelación cristiana se ha convertido en victimiología, como dice Olivier Rey, en histeriología, es decir, en una especie de histeria colectiva victimológica. ¿Qué quiere decir? El victimismo. ¿Por qué el victimismo triunfa? En todo, en lo colectivo y en lo individual, en el matrimonio como en la sociedad, como en la política, como en el victimismo es la clave hermenéutica por la que todo el mundo se siente maltratado, injustamente vilipendiado, humillado, colectivamente perseguido, y la persecución es un concepto que inventa Tertuliano y Lactancio, refiriéndose al cristianismo. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo ha puesto en evidencia que todas las víctimas, en tanto en cuanto ser señaladas por un colectivo, por una masa, por una multitud, esa víctima es inocente, aun cuando sea un criminal. O sea, el cristianismo declararía inocente a Saddam Hussein, a Ceausescu, a Gaddafi, a Nicolás II y a todo lo que se mueva, solo por el hecho de que han sido señalados como víctimas de forma estereotipada y falsa. ¿Qué ha puesto en marcha el cristianismo? Hay una solución para el conflicto: el amor al enemigo, la no resistencia al mal. ¿Y por qué decimos eso? Girard dirá en Achever Clausewitz, en Completar Clausewitz, es decir, una teoría de la guerra, ¿no?, que en el Apocalipsis, que el libro Apocalipsis no significa catastrofismo, cuidadito, en Girard, ni en mí, ni en Mireia, hay catastrofismo. Como dice Hadjaji en La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, el catastrofista no es cristiano, porque no espera la parusía, no espera la venida de Jesucristo, no espera la solución del conflicto humano. Pero cuidado, no es alienante en el sentido marxista de que aquello se resolverá en el más allá, opio del pueblo. No, no, no. El cristianismo está llamado a ser paradigmático en el mundo de hoy y en el mundo global todavía más, porque exhibe la inocencia de las víctimas. ¿Y la clave cuál es? Y aquí está el punto. En la configuración propiciatoria de todas esas víctimas, siempre en la Biblia aparece la relación entre Abel, José, hasta el Apocalipsis, que aparece 33 veces la palabra cordero. Y la palabra cordero es una palabra en hebreo, en arameo originario, y luego traducido es un tamillín, tamillín. Significa animal perfecto para el sacrificio, que es el animal del Yom Kippur. ¿Y en qué consiste la perfección de ese animal que va a ser sacrificado en lugar de las víctimas humanas? Y por eso San Juan Bautista dirá cuando le ve venir a Cristo: he aquí el Cordero de Dios que carga, Joairón, que carga con los pecados del mundo. No los quita, no los quita porque no conculca nunca la libertad. El cristianismo, Dios no puede jugar con nosotros como títeres y ahora te dejo libre para que... No, no, mata lo que te dé la gana. Yo lo reasumiré todo en el juicio, ¿no? Pero tu libertad para mí es más importante que mi plan de que la humanidad se realice en concordia, en reconciliación y en amor y en comunión. Y porque no juego contigo como un títere o como una marioneta. Tú ejerce la libertad. Pero te ofrezco una posibilidad. Mira a tu hermano no como un enemigo, sino como aquel que tienes que amar. Aquel que tienes que perdonar, con el que tienes que reconciliarte, con el que tienes que vivir en paz. ¿Y eso cómo se hace? Ese cordero tamillín, ¿sabéis qué significa en arameo? Es perfecto porque es manso. El día del Yom Kippur, el sumo sacerdote ata de manos al cordero y si bala, si se rebela, si chilla, si patalea, lo desechan. Traed otro. De cordera mansa que garantice que al atarle de manos no se va a resistir. Y le cortan la yugular y la sangre, savia, semen, vida, fecundidad, fertilidad, se esparce, se asperge sobre todos los participantes en el rito del Yom Kippur, que es el día del gran perdón. Y la comunidad queda reconciliada. Esto a nivel universal y global ahora mismo es posible. En el momento en el que nos veamos contra la pared, en el momento en que estemos a punto de apretar el botón nuclear y esa posibilidad existe, por eso no soy catastrofista, pero sí realista. Hay un libro de Jean-Pierre Dupuy que se titula La guerre qui n'a pas lieu, la guerra que no ha tenido lugar y que ha estado a punto de suceder montones de veces por un accidente, por un mal cálculo informático, por algún soldado estúpido que ha interpretado mal vectores de misiles que venían de Taiwán, que venían de Corea del Norte o de China, etc. Ha estado a punto de suceder. La posibilidad contra este catastrofismo ilustrado que habla Jean-Pierre Dupuy, el iluminador, es lo que ofrece el Evangelio, el Cordero de Dios, la mansedumbre, no resistirse al mal, el ofrecer la otra mejilla, el no reivindicar con gritos en las plazas, en amar al enemigo,
en el nivel individual, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus enemigos, a tus vecinos, en el nivel colectivo. Habrá un momento determinado en el que la humanidad se verá contra la espada y la pared y tendrá que recurrir a un mensaje que está globalizado y permanente, mal entendido, porque hemos convertido el cristianismo en una religión arrojadiza y los estereotipos de la leyenda negra, como la Inquisición y las Cruzadas, lo han expulsado de lo académico y de lo científico como una religión sacrificialista, violenta, etcétera, etcétera. Se tendrá que replantear cuál es el mensaje verdadero y qué es lo que los que dicen que son cristianos han hecho de su hábito, que no eran monjes, un arma arrojadiza contra el otro, convertir al cristianismo en un Torquemada colectivo. Eso habrá que verlo, porque la revelación se ha puesto en marcha, pero nunca ha sido tan vigente como en la actualidad, dado que ahora tenemos medios de redes de comunicación globales que nos permiten hablar en tiempo real, simultáneamente, de paz, de reconciliación, etcétera. Aunque siempre hay estas tendencias de la libertad humana a polarizar las tensiones en beneficio de mi colectivo y en detrimento de tu colectivo, de tu minoría. Pero cada vez más la revelación que se ha puesto en marcha será más pertinente y más urgente. Y esto es lo que dicen Hadjadji, Olivier Rey, Olivier Clement, Girard, William Cabanó, en un libro que acaba de salir ahora maravilloso, que se llama Migraciones de lo Sagrado, de cómo ha evolucionado lo sagrado, que era el control de la violencia, por medio de lo sagrado, es decir, el sacrificio, sacrum facere, lo religioso, controlaba con violencia la violencia desatada, ¿no? Reconduciéndola hacia un sacrificio expiatorio, ¿no? William Cabanó dice que ha migrado, ha evolucionado, ha pasado la violencia sagrada que controlaba la violencia desatada o indiferenciada al Estado. Ha migrado lo religioso al Estado y ahora se da culto al Estado. Hasta Sabater lo dice. En una sociedad en la que hemos expulsado los mecanismos de intelección de las relaciones humanas para depositarlos en la confianza de que el Estado regirá, el Leviatán que decía Pau, tenemos que tener cuidado, porque el Estado exige una fe religiosa. Se convierte en dogmático, sacraliza la violencia y se puede convertir en un totalitarismo, aun cuando su origen sea democrático. Entonces, esa migración de lo sagrado, cuidado, ¿no? Pues de eso también nos advierte el Evangelio, por eso Girard es optimista. No porque incluya en su ciencia la fe que adquiere él cuando ya tiene 45 años, sino porque la fe es el derivado consecuencial de la ciencia. Entonces, no es al revés, ¿entendéis? Entonces, yo optimista también lo soy, pero porque creo en la parusía. Pero en el ser humano no. Soy realista. El Evangelio dice, maldito del hombre que se fía del hombre. Yo ya sé que mis enemigos no van a creer nada que yo les diga, que las palabras se las lleva el viento, pero a lo mejor simplemente estoy llamado a poner la otra mejilla. Y esa es la solución, a nivel individual, familiar, social, nacional, colectivo, internacional, ¿no? La solución. Y no la guerra loca, paranoica, en la que nos estamos metiendo en Siria y en todos los lados con cualquier excusa que parece buena para colonizarlos unos a otros, ¿no? Y después de toda la parafernalia de lo que estamos viviendo, pues los chinos, ¿no? Serán la hegemonía pantagruélica, ¿no? Que nos colonizará a todos. Pero los chinos tienen que soportar internamente un mensaje que está incoado en la revelación. Y de hecho hay más millones de católicos chinos en China que en Europa, ¿no? Pero viven en la clandestinidad. Pues, esperanza la hay, pero es la esperanza que deposita Girard no es en más violencia que legitime más violencia o cálculos de beneficios en una relación de conflicto interminable o no sé qué, o justificaciones economicistas o políticas que nos permitan la salvación. No, la salvación en el ser humano, sea política, ideológica, filosófica, literaria, es siempre lo que dice Dostoyevsky. Endemoniados que matan endemoniados, ¿no? Poseídos por el virus de la violencia, que la legitiman y se creen que la suya es obviamente legal y la de los demás no. Eso es la historia de la humanidad. La única solución contra eso, y estoy lleno de esperanza, lo que pasa es que lleno de esperanza con el martirio de fondo, ¿no?
van a ser muchas personas llevadas a los tribunales, ajusticiadas, etcétera, por defender simplemente algo que es tan simple como que es todo lo que queremos todos, que es ser amados. Así de simple. No sé si te he respondido, Mireia, pero de verdad que no soy pesimista. No soy pesimista, pero tengo miedo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Quedan muchas preguntas más. Los de segundo de bachillerato seguro que se estaban acordando del cuadro de Goya de El duelo garrotazos, mítico. Seguro, porque son unos genios. Los de segundo estaban pensando en ello. Así que, nada. Fíjate que Goya describe una cosa importante que no he... Bueno, es que tantas cosas no he dicho, pero que toda relación humana es simétrica. Uno se cree que está en una posición diferente respecto del otro. No es verdad. Izquierdas y derechas, negros y blancos. Y la nueva guerra del neomarxismo disfrazado, que es entre hombres y mujeres, que es lo que va a pasar en el siglo XXI, la guerra entre hombres y mujeres, es simetría pura. Están danzando. La danza es una cosa muy importante. Me gustaría un día explicaros el folclore de la sardana y su circularidad, o de la danza en las simetrías, porque hasta la misma danza es un simulacro de la guerra. Aunque como está erotizado porque es mujer y hombre, ha perdido de vista que la guerra y la danza se representaban siempre por guerreros, ¿no? Pero las simetrías de Goya son preciosas, ¿no? O sea, que ninguno tiene más legitimidad que el otro, sino que han empezado y ya no saben acabar si no es matando al otro. Correcto. Nosotros también en verano, ya que estamos, también hacemos una semana de cultural a la que ya estás invitado así directamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra paciencia. Es un placer tener interlocutores inteligentes al otro lado. Muy bien. Bye, bye. Hasta otra. Adeu.